Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Juan Secas. En esta ocasión vamos a ver cómo conectar un punto o un interruptor a un portalámpara. ¿Sí? Comencemos. Nosotros tenemos la llave principal, que vendría a ser la térmica de la casa, la que nos provee la luz de afuera. ¿Sí? Antes de empezar a trabajar, hacer cualquier tipo de trabajo, giramos la palanca para abajo y automáticamente todo nuestro hogar se queda sin corriente y podemos trabajar seguro y confiadamente con la electricidad. ¿Sí? Bueno, comencemos. Tenemos fase y neutro, que es lo que son los dos cables que alimentan todo nuestro hogar. ¿Sí? Para conectar este punto con la lámpara, vamos a tomar el neutro. ¿Sí? Acá el neutro yo lo hice venir directamente de la caja, que vendría a ser la línea principal. ¿Sí? Pero el neutro ustedes lo pueden sacar de cualquier parte de la casa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes viene una línea por acá y ustedes tienen que poner esta lámpara. No hace falta que lo traigan de acá abajo al neutro. Ustedes lo pueden sacar de acá y añadir y traerlo acá a la lámpara. ¿Sí? En este caso yo lo hice de acá abajo, como que la línea viene de abajo. Entonces tomamos el neutro de cualquier parte de la casa, lo llevamos directamente a la lámpara. El neutro pasa por la caja donde va a estar la llave o el punto y va directamente a la lámpara. Y lo conectamos de esta manera. ¿Sí? Yo ya les enseñé cómo se debe añadir los cables, empalmar, y ahora para que quede como tipo bolita de rata. ¿Sí? Así. Muy bien. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Encintamos bien para que podamos trabajar tranquilo. Ya tenemos el neutro conectado a la lámpara. Acuérdense que pasa directamente por la caja, directamente va a la lámpara. No queda en la caja. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con la fase o el positivo? Lo conectamos a la llave de luz. ¿Sí? Tenemos dos tornillos, ¿sí? Uno en la punta y otro en el medio. El positivo va directamente al medio. ¿Sí? El positivo va al tornillo del medio. De esta forma. ¿Bien? Lo estoy conectando al tornillo del medio. Va al tornillo del medio. Acuérdense de apretar bien los tornillos para que queden bien agarrados los cables, porque sabemos que la electricidad trabaja, ¿sí? Entonces tiene que estar bien apretado para que la electricidad pase bien directamente, trabaje bien, porque cuando quedan flojos los tornillos muchas veces queda haciendo chispazo o calientan los cables y debemos evitar incendios o otras ocasiones que pueden llegar a pasar. Muy bien, ahora volvemos, repasamos un poquito. El neutro va directamente a la lámpara y la fase queda en la llave o en el punto en el tornillo del medio. ¿Sí? Muy bien, ahora necesitamos un tercer cable. Yo en este caso lo voy a hacer color verde. ¿Sí? Este tercer cable, ¿sí?, nace de la lámpara. Lo conectamos acá a la lámpara. Nace de la lámpara, que vendría a ser el retorno de la corriente. ¿Sí? Ahí lo añadimos bien. Lo encintamos para que no haya ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien sujeto. Ahí está. Ahí tenemos. Este es el tercer cable. ¿Sí? Este es el tercer cable, que va a venir directamente a la caja, al tornillo de la punta. ¿Se acuerdan que yo les mostré que eran dos tornillos? Uno en la punta y uno en el medio. En el medio está la fase y en este de la punta viene el cable, el segundo cable que tiene la lámpara a la llave.
¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, este cable que nace en la lámpara viene directamente al tornillo de la punta. Así. Estamos bien. Sí, muy bien. Ahora vamos a conectar el foco de esta manera. Una vez que conectamos el foco, antes de continuar les invito a suscribirse, apóyenme con un like y no olviden de activar la campanita de notificaciones. Revisemos otra vez acá. Sabemos que el neutro va derecho a la lámpara, ¿sí? La fase va al tornillo del medio del punto de la llave y el cable que nace del portalámpara viene al otro tornillo que es de la punta del punto, ¿sí? Entonces, una vez conectado esto, podemos confiadamente dar corriente, luz y probar. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos luz. Siempre recuerden, amigos, de hacer las conexiones bien firmes, ¿sí? Apretando bien los tornillos, ¿sí? Y si llegas a un portalámpara exterior como este, encintar bien. Recuerden que este mismo modelo se hace para luz exterior, como el portalámpara exterior o portalámpara interior. Bueno, amigos, espero que les haya sido de provecho este video. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.